Prosiguiendo entonces, ustedes se van a ir dando cuenta de a poco, como yo decía en el video anterior, que la teoría sobre la cual se sustenta la teoría de probabilidades es la teoría de conjuntos. Esta teoría de conjuntos, si ustedes recuerdan, establece ciertas propiedades entre las operaciones más básicas que se hacen entre conjuntos. Les escribo ahí la definición de la unión de dos conjuntos, una definición que ya conocen. También les defino la intersección, siempre con la referencia al conjunto universal, ¿no? Porque uno puede hacer operaciones entre conjuntos cuando las puede considerar precisamente como tales, como operaciones. En la definición básica del concepto de operación, que es una definición algebraica, siempre se incluye la condición de que el resultado de la operación pertenezca al mismo conjunto que el conjunto al cual pertenecen los elementos involucrados en la operación. Eso se suele llamar ley de cierre, es decir, la suma de dos números naturales es otro número natural. Entonces, la unión de dos conjuntos tiene que ser otro conjunto que además tiene que estar en un cierto universo. Ese universo es el conjunto universal. Les recuerdo entonces las definiciones de la unión, de la intersección. La tercera, que no la escribí, es la definición del complemento de un conjunto. Ustedes fíjense que son los x que están en el universal y que no están en A. Y la diferencia entre conjuntos, la diferencia entre A y B, es el conjunto, por supuesto, de los elementos que están en el conjunto universal U, que cumplen la condición de pertenecer al primer conjunto, al conjunto A, y no pertenecer simultáneamente al conjunto B. Luego de eso aparecen una serie de propiedades que es conveniente recordar. El complemento de una unión de conjuntos es la intersección de los complementos de los mismos. El complemento de la intersección es la unión de los complementos. Y después subsisten dos propiedades distributivas entre la intersección y la unión, que están representadas por la propiedad 3 y la propiedad 4. Entonces, en este caso, en el caso de nuestra teoría de probabilidades, el conjunto universal va a ser el conjunto omega, el espacio muestral en el cual están todos los resultados posibles asociados a cierto experimento. La función de probabilidad se va a aplicar a cada elemento de omega. Cada resultado posible del experimento va a tener una cierta medida de posibilidad. Esa medida de posibilidad es lo que denominamos probabilidad de ese resultado. Por lo tanto, la probabilidad en principio se define en cada elemento, en cada resultado posible. Pero después vimos que se podía extender esa definición a subconjuntos de omega, a los sucesos. El conjunto de todos los subconjuntos que pueden formarse a partir de un conjunto dado es lo que se llama el conjunto potencia, o conjunto de partes, en este caso el conjunto potencia de omega o el conjunto de partes de omega. La función de probabilidad asigna a cada resultado posible del experimento y por lo tanto a cada suceso un cierto número que, como vimos que procede originariamente del cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de repeticiones del experimento, es un número siempre mayor o igual que 0 y además menor o igual que 1. Por eso yo pongo ahí que la función probabilidad va del conjunto de partes en el intervalo 0,1. Y agrego al lado, después de la coma, que el conjunto de partes también se llama el conjunto potencia. Abajo digo que es el conjunto potencia, pero lo digo formalmente, es el conjunto de subconjuntos de omega, incluyendo a omega mismo y al conjunto vacío. Entonces aparecen las propiedades más básicas de la función de probabilidad. Sabemos entonces que si A es un suceso, la probabilidad de A es un número que está entre 0 y 1.
La probabilidad de que no ocurra ningún resultado cuando yo produzco el experimento, vamos a decir que es cero. Algún resultado tiene que ocurrir. Porque justamente estamos definiendo que cuando realizamos el experimento, no puede ser un resultado posible del experimento el hecho de que no haya ningún resultado. O sea que si nosotros arrojamos un dado, uno de los resultados, bajo ciertas condiciones, cierta superficie, que el dado no pueda caer y sostenerse sobre uno de sus vértices, para que quede muy ambiguo cuál es la cara que elegiríamos, o a lo mejor tendríamos que elegir más de una. Bueno, para evitar todas esas ambigüedades, definimos condiciones como para que el resultado de arrojar un dado siempre sea una sola cara. Con lo cual, una de esas caras es el resultado posible. Vamos a excluir la posibilidad de que no haya resultados posibles. Así que la probabilidad del vacío es el 0 y por supuesto la probabilidad de omega es 1, porque siempre que realicemos el experimento, algún resultado posible de ese experimento va a ocurrir y la probabilidad de ese resultado será la que sea, pero al ocurrir ese resultado ocurre omega. Decíamos en el video anterior que un suceso se considera que ocurrió cuando al hacer el experimento ocurre cualquiera de sus resultados, cualquiera de los resultados que pertenecen a ese suceso. Bueno, cualquier resultado pertenece a omega porque omega es el conjunto universal de todos los resultados posibles. Debajo digo que en el caso particular de que A y B sean sucesos disjuntos, es decir, de que la intersección sea vacía, si aplicamos la fórmula que vimos en el video anterior, que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección, como la intersección es vacía y la probabilidad del conjunto vacío es 0, entonces restamos 0. Con lo cual, en el caso en que los conjuntos sean disjuntos, la probabilidad de la unión es exactamente la suma de las probabilidades. Y como consecuencia de esta propiedad, la propiedad 4i dice que en el caso en que consideremos A y B como A y el complemento de A, sabemos que A intersección su complemento es vacío. Pero por otro lado, como el complemento es lo que le falta a A para llenar al conjunto universal que es omega, la unión de A con su complemento tiene que ser omega. Como sabemos que la probabilidad de omega es 1, y que por lo tanto coincide con la probabilidad de la unión de A con su complemento, porque esta unión da omega, aplicando la propiedad 3, dado que A y su complemento son disjuntos, la probabilidad de A unión A complemento es directamente la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A. Como eso da 1, porque coincide con la probabilidad de omega, despejando queda que la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. Entonces, con esto estamos ya llenando un poco las propiedades básicas de la función de probabilidad, estamos recordando lo básico de la teoría de conjuntos. Cabe añadir, como un comentario más filosófico e histórico, que la teoría de probabilidades supone el azar sencillamente porque a su vez sostiene que es imposible conocer el conjunto completo de condiciones que definen el resultado de cierto hecho. Ustedes, si quieren, pueden ahondar en estas especulaciones filosóficas acerca del azar o el determinismo, pero por ejemplo Leibniz, un eminente matemático y filósofo, él creía que precisamente para Dios no existe el azar porque la mente de Dios, que es la mente absoluta, la mente infinita, es una mente que conoce en cada instante todas las condiciones que constituyen cada hecho que ocurre en la realidad. Es como si él tuviera una especie de función matemática absoluta definida sobre todas las variables posibles que intervienen en la ocurrencia de cualquier acontecimiento de la realidad. Entonces, como en su mente está esa función, en cada instante, él puede predecir lo que ocurre en cada instante. Leibniz, por supuesto, era un pensador determinista. Bueno, yo como filósofo escribí sobre Leibniz e hice seminarios sobre Leibniz. Leibniz
trata de deshacerse de su rol determinista, yo creo que no lo consigue, porque sobre todo en definitiva para él el azar simplemente tiene que ver con que el hombre no tiene la mente de Dios, tiene la mente finita y por lo tanto no tiene la función absoluta de todas las variables que intervienen en la constitución de cualquier hecho de la realidad. Si tuviera esa mente sería Dios, pero para Dios, con esa mente y esa función absoluta, es predecible todo lo que ocurre, más aún, como las cosas que ocurren son describibles en términos de esa función absoluta, quiere decir que las condiciones que constituyen un hecho necesariamente lo constituyen y van a producir que ocurra ese hecho. Es imposible que no ocurra. Así que hay un determinismo implícito. Por lo tanto, la teoría de probabilidades supone que nosotros no tenemos esa mente absoluta, no tenemos el conocimiento de todas las condiciones que intervienen en la génesis de un hecho, y precisamente por eso, cuando arrojamos una moneda, al no conocer todas las variables que intervienen en el lanzamiento y en la caída de la moneda, más el rebote de esa moneda sobre la superficie sobre la cual rebota, nosotros no podemos conocer a priori el resultado. Eso hace posible que no lo sepamos y por lo tanto no operemos en un terreno determinista que a priori puede predecir los resultados que van a ocurrir. La ausencia de esa mente total implica la ausencia de un determinismo, aunque sea en el terreno práctico, y eso hace posible que exista, aunque sea el azar, quizás por defecto, porque nosotros no tenemos ese conocimiento absoluto, y eso hace posible a su vez el concepto de probabilidad. Muy bien, termina este video con esta nota filosófica.